vamos a entrar hoy en nuestra sesión número 3 de una iglesia con visión. Y vamos a alinearnos un poco acerca de cuál es nuestra esencia como ministerio. Resulta que muchas veces uno llega a una casa, uno llega a un lugar, pero lo primero que tiene que hacer es experimentar el ambiente y el porqué del ambiente. Hoy quiero enseñarte qué vivimos en Senda de Valientes, porque el ambiente de Senda de Valientes genera algo diferente a otros ambientes. Y es que nosotros como ministerio tenemos 5 pilares estratégicos. ¿Cuántos? 5 pilares estratégicos. Ya hablamos de la misión, ya hablamos de la visión y ahora vamos a hablar de los 5 pilares estratégicos que definen la esencia de nuestro ministerio, el ambiente de nuestro ministerio, es decir, cómo hacemos las cosas en Senda de Valientes. Y los 5 pilares son los siguientes: amor, humildad, excelencia, orden y unidad. Eso fue lo que Dios nos entregó como ministerio para crear ambientes: amor, humildad, excelencia, orden y unidad. Y de eso te quiero hablar en esta tarde. ¿Por qué? Porque bíblicamente son 5 elementos que Dios nos entregó para sustentar el ministerio. Y todo lo que hacemos en Senda de Valientes, Bogotá, Cajicá, Ciudad Bolívar, Life, es fundamentado en amor. Hacemos las cosas con amor. Y es que definitivamente el cristianismo y el amor se fundamentan en lo mismo: la decisión de dar lo mejor. Ser cristiano es tomar la decisión de dar lo mejor. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué dio Jesús? Lo mejor. ¿Qué tenemos que dar los cristianos? Lo mejor. Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira qué tremenda la esencia del amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? Lo mejor. Por tanto, amar es la decisión de dar lo mejor. Ser cristiano es la decisión de dar lo mejor. Eso significa que solo un genuino amor por Dios, por la iglesia y por las personas te permitirá vivir tu cristianismo con una actitud permanente de servicio y la disposición de dejarte usar por Dios en el momento que se requiera, porque el amor es la esencia de las relaciones. El amor es la esencia de la relación. Una relación sin amor es una relación de interés. Por tanto, una relación sin amor es una transacción. Por eso hay muchos matrimonios donde no hay amor, hay transacción. Yo te doy si tú me das, yo te trato bien si tú me tratas bien, yo respondo bien si tú respondes bien, porque se perdió la esencia del amor, es decir, la decisión de dar lo mejor. Y así funciona también en la iglesia. Por eso el Señor habla acerca del vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Tú quieres que una relación se mantenga unida? Ciméntala en amor. ¿Tú quieres que una relación se proyecte en el tiempo? Fundamentala en amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Y para que la iglesia verdaderamente pueda vincularse, para que la iglesia pueda proyectarse, para que la iglesia pueda cumplir el propósito, tiene que haber un ambiente de amor. A mí me impacta cuando el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 13 le dice a los discípulos en el verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mira qué tremendo eso. El Señor Jesús le dice: un mandamiento nuevo les doy, uno solito, nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso significa que cuando tú llegas a la Senda de Valientes, lo primero que tú experimentas es el amor de Dios a través de las personas. ¿Por qué? Porque lo primero que esas personas experimentaron fue el amor de Dios a través de otra persona. Por eso el ambiente que prima en cualquiera de las sedes de Senda de Valientes es el amor. El ambiente que prima en las relaciones entre las personas de Senda de Valientes es el amor. Ah, pero pastor, yo me encontré una vez con una persona en la iglesia y no me dio mucho amor que digamos. Es porque hasta ahora está comenzando a ser parte de la Senda de Valientes. Pero tú tienes que entender que el amor es imperfecto. Sin embargo, por encima de las emociones imperfectas de las personas, hay un vínculo de amor perfecto que es el amor de Dios. Y
muchas personas que están en su proceso, pero los que verdaderamente son parte de la senda de valientes tienen amor para ti. Los que verdaderamente son parte de la senda de valientes han sido impregnados por el amor de Dios, por eso se quedaron. Las personas no se quedan en senda de valientes por la predicación, por el conocimiento, por la profundidad teológica, por el auditorio, no, ni por el grupo de alabanza, no, se quedan por el ambiente de amor, porque se sienten amadas por Dios, valoradas por Dios, sustentadas por Dios. Eso es lo que vivimos. Por eso el primer pilar estratégico del ministerio es el amor. Tú quieres ser parte de senda de valientes, déjate amar. Tú eres parte de senda de valientes, ama. Ama de verdad. Porque el problema es que nadie puede dar de lo que no tiene. Y si tú no te has dejado amar, pues no vas a tener amor para dar. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, pues no vas a tener cómo perdonar a otros. Si tú no verdaderamente puedes entender que Dios ve en ti lo bueno por encima de lo malo, vas a estar en función de ver lo malo de otros por encima de lo bueno de ellos. Por eso lo primero que tú tienes que experimentar en el ambiente de senda de valientes es amor. Lo segundo, hacemos las cosas con humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque entendemos que nada de lo que pasa en senda de valientes tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el amor de Dios que fluye en nosotros y a través de nosotros. Por eso aquí la gloria no es para un pastor, la gloria no es para un predicador, la gloria no es para un grupo de alabanza, la gloria no es para un líder, la gloria es para el único que merece toda la gloria. Y para eso se necesita humildad. Escúchame, un corazón humilde tiene la capacidad de negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. La humildad del líder le permite servirle a Dios sin orgullo, egoísmo o altivez, ya que rinde sus intereses al propósito de Dios. Por eso la humildad es la esencia del cristianismo. El amor es la esencia de las relaciones, pero la humildad es la esencia del cristianismo. Muy complicado cuando tú ves a una persona cristiana orgullosa, porque ser cristiano y ser orgulloso no van de la mano, es como el agua y el aceite. Eso es como decir que hay una persona alta bajita o una persona gorda flaca. No tiene sentido. ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano y representas a Cristo si eres orgulloso y Dios resiste a los orgullosos? Si eres altivo y Dios mira de lejos al altivo. Por eso el orgullo no va de la mano con el cristianismo. El cristianismo está ligado a la humildad y la humildad está ligada al cristianismo. Déjame explicártelo de esta manera. Hay un momento en el que Pedro comienza a recibir un nivel mayor de revelación de parte de Dios. Y Pedro comienza, por causa de su carácter, a marcar la diferencia entre los discípulos. Pero un día el Señor Jesús se levantó por allá por el libro de Mateo, capítulo 16, y dijo, bueno muchachos, yo voy a tener que padecer por los sacerdotes, por los ancianos, me van a entregar, voy a ser crucificado. Y Pedro dijo, no te tiene que pasar eso, Señor, no, ¿cómo se te ocurre? Si es necesario, yo voy por ti a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Pedro, mi hijo, estás equivocado, ¿sí? Pedro, negrito, replantéalo. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Oh, qué tremendo es eso! Verso 23. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y es que definitivamente un cristiano orgulloso tiene sus ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que le está diciendo es, niéguese a sus intereses de este mundo, niéguese a sus intereses financieros, sentimentales, emocionales, porque eso lo que quiere alimentar es su propio ego. Y al negarte a tus propios intereses, vas a dejar de poner los ojos en las cosas del mundo y vas a poder poner los ojos en las cosas de Dios. Cuando tú tienes la humildad para reconocer que tu vida no depende de lo que está pasando aquí en la tierra, vas a poder poner tus ojos en lo que está pasando en el cielo. Pero se necesita humildad
para poder renunciar a ti mismo, para poder renunciar a tus intereses. ¿Sabes cuál es el gran problema de los ministerios que terminan explotando a la gente, usando a la gente? Que su interés es llenar una iglesia, que su interés es ganar dinero, que su interés es fama, popularidad o reconocimiento. Y ahí no hay humildad, porque no hay líderes que se hayan negado a sí mismos. Pero cuando tú tienes la humildad para negarte a ti mismo, pues fácilmente vas a poder asumir tu responsabilidad. Tomar la cruz no es cargar una pena, no es cargar un dolor, que a veces uno le pregunta a la hermana Teófila, ¿cómo me le ha ido? Y, ay, pastor, aquí cargando. Y es el marido. Y son los hijos. Y cargar la cruz no es cargar dolor, es asumir tu responsabilidad. La cruz fue la responsabilidad que el Señor Jesucristo decidió asumir para cumplir su propósito aquí en la tierra. Pero tú nunca vas a poder asumir tu responsabilidad si no te niegas a ti mismo. Porque la humildad es lo que te habilita para asumir tu responsabilidad. Una persona orgullosa siempre va a estar buscando a quién culpar, siempre va a estar buscando cómo justificarse, porque una persona orgullosa no está dispuesta a reconocer su error, por tanto nunca estará dispuesta a asumir su responsabilidad. No hay mayor error que tratar de tener una discusión con una persona orgullosa, porque como caiga, cae parado. Por eso el Señor Jesús dice que se resiste a los orgullosos, que mira de lejos a los orgullosos, porque el problema del orgulloso es que su orgullo no le va a permitir reconocer su pecado. Por eso el Señor no mira de lejos al borracho, el Señor no mira de lejos al adúltero, el Señor no mira de lejos al mentiroso, el Señor no mira de lejos al apostador, el Señor no, porque ellos tienen la oportunidad de arrepentirse, apartarse y alcanzar misericordia. Pero el orgulloso jamás se va a arrepentir, porque jamás va a reconocer que hay algo que está haciendo mal. Siempre va a culpar a alguien, siempre se va a justificar y siempre va a buscar caer parado. El problema es que eso denota falta de humildad. Por eso nunca va a asumir su responsabilidad, por eso nunca va a seguir a Jesús. Y es que para seguir a Jesús tú necesitas humildad, negarte a ti mismo, asumir tu responsabilidad. Y ahí sí dice, y síganme. O sea, el Señor Jesús no va a ir detrás tuyo empujándote, Él va adelante tuyo inspirándote. Pero se necesita humildad para seguir a otro. Se necesita humildad para despojarte de tu propia visión y asumir la visión de Jesús en tu vida. Eso no le pasó a Pedro. Pedro tenía puestos sus ojos en las cosas de los hombres, porque no se había negado a sí mismo. Por eso no había asumido su responsabilidad, por eso no podía seguir a Jesús, porque estaba siguiendo sus propios intereses. ¿Qué hacemos en Senda de Valientes? Nos enfocamos en que la prioridad sea Jesús, que la prioridad sea morir a lo que tengamos que morir para hacer la voluntad de Jesús. No nos interesa ser famosos, nos interesa que Jesús sea famoso. Nos interesa ser reconocidos aquí en la tierra, nos interesa que nuestro nombre sea conocido en el cielo. No nos interesa tener la iglesia más grande, simplemente nos interesa tener una iglesia que agrade al Señor. Escúchame, el propósito de Dios está ligado a la humildad. Y eso es lo que experimentamos en el ambiente y nos esforzamos por mantener en el ambiente de Senda de Valientes. Un ambiente de amor, pero también un ambiente de humildad. El Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, esto no es obligatorio. Es para el que quiera negarse a sí mismo. Por eso los orgullosos vienen, prueban y se van, porque aquí no se les alimenta el ego, no se les alimenta la experiencia, es que yo vengo de trabajar con el pastor Pepinito. Pues, ¿y por qué te saliste del lado del pastor Pepinito? Es que yo vengo de ser líder de 35. ¿Y por qué te saliste de ser líder de eso? No hay una sola persona que llegue a una iglesia porque está pasando por el mejor momento de su vida. No hay ninguna persona que llegue a una iglesia porque su hogar está destellando de cosas bonitas. No, todos venimos a la iglesia porque tenemos problemas. El Señor Jesús no vino por los que se creen sanos. El Señor Jesús vino por los que reconocen que están enfermos, porque los que se creen sanos están tan enfermos que jamás van a reconocer su enfermedad. Pero los que reconocen que están enfermos, los que tienen la humildad para reconocer que necesitan ayuda, los que tienen la humildad para reconocer que necesitan una intervención del cielo sobre un área específica de su vida aquí en la tierra, ellos tienen un lugar en la Senda de Valientes. Por eso tú estás aquí, porque este lugar es un ambiente impregnado de humildad. Tercero, diga conmigo, excelencia.
Aquí hacemos las cosas con amor, hacemos las cosas con humildad, pero también hacemos las cosas con excelencia. Y es que la perfección no es propia de los hombres. La perfección es la medida de Dios, pero la excelencia es la medida de los hijos de Dios. Dios no está buscando que tú seas perfecto. El problema es que los orgullosos que no quieren reconocer su problema, que no quieren reconocer y asumir su responsabilidad, siempre tienen un dicho: es que yo no puedo ser perfecto. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Han escuchado esposos que dicen hijos, es que yo no puedo ser perfecto? Esposas, es que yo no puedo ser perfecto. No es que nadie te está pidiendo que seas perfecta. Solamente te están pidiendo que reconozcas que puedes ser mejor. Y eso se llama excelencia. La excelencia está determinada por tu capacidad para darle lo mejor a Dios y reconocer que hoy puedes ser mejor que ayer y prepararte porque mañana puedes ser mejor que hoy. Dios sabe que tú no vas a ser jamás perfecta. Dios no está buscando hombres perfectos, Dios está buscando corazones dispuestos. Y la excelencia es la capacidad que nosotros tenemos para dar lo mejor por Dios, para darle lo mejor a Dios. Y yo siempre le digo a los líderes y a los servidores del ministerio: háganse una pregunta después de un evento, al final del año. ¿Lo que hiciste para el Señor este año fue excelente? Pregúntate tú por un momento. Tú que nos acompañas allí, pregúntate: ¿lo que hiciste para Dios en este 2023 fue con excelencia? Sí, pastor, sí fue con excelencia. Déjame hacerte una pregunta, no me la contestes, solo pregúntala en tu interior. ¿Crees que pudiste haber dado más por Dios? ¿Crees que le pudiste haber dado más tiempo del que le diste a Dios este año? ¿Crees que le hubieses podido servir a Dios mejor de lo que le serviste este año? ¿Crees que hubieses podido honrar a Dios más con tus finanzas de lo que lo honraste este año? Entonces, si la respuesta es sí, déjame decirte: no le diste lo mejor. No fuiste excelente. Porque la excelencia es la satisfacción de aquel que sabe que dio lo mejor. La excelencia es la satisfacción de aquel que sabe que si hubiese podido dar más, hubiese dado más, pero dio lo mejor que tenía, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su servicio, lo mejor de sus finanzas, lo mejor de su actitud, lo mejor de su amor. Y también pasa en el matrimonio, también pasa en la empresa, pregúntale, si tú eres empresario, pregúntale a tus empleados: ¿este año hiciste las cosas con excelencia? Ah, doctor, pero es que yo no puedo ser perfecto. Hombre, Gutenberto, yo no le estoy diciendo que sea perfecto. Le estoy preguntando si lo hizo con excelencia. Sí. ¿Pudiste haber llegado más temprano? ¿Pudiste haber cumplido mejor con tus responsabilidades? ¿Pudiste haber tenido una mejor actitud? Y si la respuesta es sí, entonces no lo hizo con excelencia. Así son las cosas con Dios. La excelencia, escúchame muy bien, es la satisfacción de que si hubieses podido dar más, hubieses dado más. Eso es excelencia. Saber que hoy puedes dar más que ayer y mañana puedes dar más que hoy. Que hoy lo puedes hacer mejor que ayer y mañana lo puedes hacer mejor que hoy. Eso es excelencia, porque la excelencia es la esencia del ministerio. Si yo soy llamado como ministro de Dios, pero no doy lo mejor para Dios, no soy digno de mi llamado. Si Dios me llama a servirle, a tener el privilegio de servirle en el ministerio, cuidando la puerta, cuidando los carros, barriendo la cafetería, sirviendo en la organización de las sillas, parado en la puerta o predicando la palabra, porque todos tienen el mismo rango de importancia delante de Dios, pero yo no tengo la satisfacción de que si le hubiese podido dar más, le hubiese dado más. La satisfacción que di lo mejor de lo que podía yo dar. Entonces no soy digno del ministerio. Por eso es tan importante la excelencia, hijos. Porque la excelencia es la esencia del ministerio. Así como la humildad es la esencia del cristianismo y el amor es la esencia de las relaciones, la excelencia es la esencia del ministerio. Por eso el Señor dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviéndole al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y es que cuando nosotros somos formados en el cristianismo, no somos formados para la excelencia, somos formados para la apariencia. ¡Ay, qué tremendo es eso! La gran mayoría de hombres y mujeres que vienen de otras iglesias fueron formados no para servir con excelencia, sino para servir con apariencia. Que el pastor vea que estamos bien, mija. Venga, sí, desgraciado, estamos bien. Sí, no importa, porque el pastor no vea bien. Eso es lo importante aquí, la apariencia. Pero en la casa, un infierno completo.
la apariencia en la iglesia, pero no la excelencia fuera de la iglesia. Fuimos formados para agradar al ojo. Fuimos formados para agradar a los hombres. Pero quiero que sepas algo. Lo que Dios nos entregó en Senda de Valientes no es mejor de donde vienes, pero es diferente. Aquí no vivimos para agradar a los hombres, aquí vivimos para agradar a Dios, porque el que nos llamó es fiel y el que nos llamó es Dios, no el hombre. Por eso tenemos que entender, como dijo el apóstol Pablo, si agradara yo a los hombres, ¿cómo podría ser siervo de Jesucristo? Pero fuimos formados para vivir agradando a un pastor, para vivir agradando a un líder, para vivir agradando a una pareja. Y el problema es que muchas veces para agradarlos a ellos tuvimos que desagradar a Dios y no nos importó. Porque no fuimos formados para la excelencia, fuimos formados para la apariencia. Pero sigue diciendo, y todo lo que hagáis, verso 23, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es a quien sirves. ¡Ay, qué tremendo es eso! Escúchame. Nos esforzamos porque todo lo que tú vivas, experimentes y hagas en Senda de Valientes sea para el Señor y no para los hombres. Por eso hay tantas personas que no se sienten cómodas en esta iglesia, porque vienen, pero no buscamos agradarlas a ellas. No nos importa si tienes mucho dinero o tienes poco dinero, si tienes grandes dones o no tienes muchos dones, si traes gran conocimiento o traes poquito conocimiento. Entendemos una cosa: Dios te trajo aquí para restaurarte, para levantarte, para proyectarte, para empoderarte, para bendecirte y para llevarte al propósito que tiene contigo. Pero para eso necesitas ser formado en carácter. Para eso necesitas ser formado en amor, en humildad y en excelencia. Pero hoy queremos cristianos que quieren lo mejor de parte de Dios, pero no están dispuestos a darle ni un poquito a Dios. Que no quieren darle lo mejor a Dios. No tiene sentido. Estamos en una generación de cristianos que quieren un cambio, pero no quieren cambiar. ¿Sabes qué significa eso? Cristianos que quieren lo mejor de Dios, pero no quieren darle lo mejor a Dios. No tiene sentido. O sea, si lo analizamos desde una perspectiva correcta, no tiene sentido. Hacer las cosas como para los hombres y no para Dios, pues eso se puede hacer en la empresa. Eso se puede. Tú no necesitas venir a una iglesia para agradar a los hombres. La sociedad hipócrita, falsa y moralista en la que vivimos ya busca agradar a los hombres. Ya busca hacer las cosas por la palmadita en la espalda, por la retribución de hombres. El problema es que agradar al hombre te beneficia por un momento, pero agradar a Dios te beneficia por una eternidad. Y tú puedes agradar a una persona hoy, pero te doy mi palabra que esa persona a la que agradas hoy es la misma que te va a clavar el puñal mañana. O si no, pruébalo. Deja de venir a la iglesia por tu pareja. Deja de venir a la iglesia por tus hijos. Haz todo lo que tengas que hacer para agradar a las personas, pero el día que pienses en ti y dejes de agradarla en algo, eres la peor mamá. Eres el peor esposo, eres el peor jefe, eres el peor empleado. ¿Por qué? Porque los hombres siempre pagan mal. Mi abuela decía, mal le paga el diablo. Por eso no le sirvas a los hombres, porque los hombres siempre pagan mal. Pero yo quiero decirte algo, Dios siempre paga bien. Dios siempre paga bien. Dile al que está a tu lado, Dios siempre paga bien. Por eso, ¿cómo hacemos las cosas aquí con excelencia? Porque sabemos que la recompensa viene de Dios. Y nos paguen bien o nos paguen mal, Dios siempre paga bien. Qué tremendo es. Pastor, pero mire la gente cómo le ha pagado de mal y usted sigue dándole lo mejor. Es que yo lo hago por causa de Él, porque yo hago las cosas para Cristo, no para los hombres, porque Dios siempre paga bien. Por eso la excelencia es parte de este ministerio. Mira, tengo amigos pastores. Pasó algo muy hermoso. Hablaba en una reunión ayer con el pastor Tito Javier Escarpeta, que estuvo bendiciéndonos con la palabra este fin de semana, mi pastor. Y él me decía, pastor, en mis 45 años como pastor, como ministro del Evangelio, yo nunca había entrado en una iglesia donde hubiese un ambiente de tanta honra. Y es que en Cajicá, en Bogotá, yo donde entraba,
La actitud de los servidores, la actitud de los líderes, todos se honran unos a otros, lo honran a usted, pastor, me honraban a mí, pastor. O sea, yo nunca había visto tanta honra. Yo decía, esa honra es producto de una sola cosa, la excelencia, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Bueno, excelente. Gloria a Dios. Ahora bien, hacemos las cosas con, dígalo conmigo, amor, humildad, excelencia, pero hay un cuarto fundamento, orden. Orden. Dios es un Dios de orden. Y todo lo que hacemos para Dios necesariamente debe estar impregnado de orden. Un líder solo puede vivir en el orden de Dios cuando se atreve a poner su vida y su casa en orden. Porque el orden es la esencia de la bendición. Entonces retomemos. El amor es la esencia de las relaciones. La humildad es la esencia del cristianismo. La excelencia es la esencia del ministerio. Y el orden es la esencia de la bendición. Dios no puede bendecir lo que está por fuera del orden, porque lo que está por fuera del orden está por fuera del propósito de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Mire usted, antes de crear Dios y bendecir la tierra con árboles, con plantas, con peces, con animales, antes de bendecir la tierra con el hombre, lo primero que Dios puso fue orden. Mire qué tremendo es eso. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces la tierra estaba desordenada, y la falta de orden produce vacíos. Por eso esas áreas de tu vida donde tú no has tenido orden, son áreas de tu vida que están llenas de vacíos, vacíos afectivos, vacíos familiares, vacíos emocionales, vacíos financieros. Ahí el vacío es producido por algo que está por fuera del orden. Por eso cuando usted viene a pedir una consejería, papito, lo primero que yo tengo es que llevarlo al entendimiento del orden. No, pastor, no, solo ore por mí. No. La bendición no se puede establecer por fuera del ambiente del orden. Por eso dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando vino la luz, esparció las tinieblas, dejó en evidencia los vacíos y reveló lo que estaba por fuera del orden. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, lo primero que va a cambiar tu vida es la palabra, y dijo Dios. Y cuando tú eres expuesto a la palabra de verdad, automáticamente la palabra de verdad saca las tinieblas y expone los vacíos. Bueno, excelente. Entonces la palabra expone los vacíos que tú tienes en tu casa, los vacíos que tú tienes en tu corazón, los vacíos que tú tienes en tu economía, es decir, aquello que está por fuera del orden. Entonces, ¿quieres que Dios bendiga tu corazón? Entonces, mijita, entra en el orden de Dios. ¿Quieres que Dios bendiga tu economía? Papito, entra en el orden de Dios. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Bueno, incomódalos para que ellos entiendan que la bendición necesita orden de parte de Dios. Porque el orden es fundamental, porque sin orden no hay bendición. Todos quieren bendición, pero generalmente no quieren pagar el precio de la preparación. Y una bendición sin preparación se convierte en una maldición. Entonces, ¿el dinero es una bendición, sí o no? Pero si no estás preparado, se te tira la familia. ¿El matrimonio es una bendición, sí o no? Pero si no estás preparado, se convierte en un infierno. Y uno de los principales problemas es cuando nosotros salimos de una experiencia donde fuimos lastimados y entramos en otra creyendo que esta sí va a ser. Y lo que no entendemos es que cargamos la herida con nosotros. Y donde quiera que vayamos con una herida, todo nos va a lastimar. Y simplemente vamos a buscar a quién culpar. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos que le tenemos que poner orden a lo que hay adentro para que Dios pueda obrar en lo que hay afuera. Bueno o excelente. Por eso la palabra de Dios lo primero que tiene que traer es orden. Pastor, yo quiero que me bendiga. Bueno, mamita, primero entra en el orden y luego viene y la bendigo. Porque la religiosidad es el anhelo ferviente por la bendición, pero no por el orden. Eso es religiosidad. Quieres que Dios te bendiga, pero no quieres entrar en el orden. Diga que está a su lado. Religiosos. Claro.
Porque si tú no quieres pagar el precio de la preparación, no vas a tener el carácter, mira qué tremendo lo que dice 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, esto es tremendo. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, permítanme colocar esta antesala, dice el apóstol Pablo con su sutileza. Si alguno de ustedes se cree espiritual, reconozca que lo que le voy a decir es un mandamiento de parte de Dios. ¿Hay alguien espiritual aquí? ¿No hay nadie espiritual? Levante la mano aquí, que allá hay alguien espiritual, colabóreme de por vida. Eso sí, qué bonito. Ok, entonces si ustedes son espirituales, reconozcan este mandamiento que Dios dio a través del apóstol Pablo a la iglesia. Verso 38. Mas el que ignora, ignore. Por eso qué tremendo, el apóstol Pablo dice, si alguno se cree espiritual, reconozca este mandamiento, pero si lo va a ignorar, pues ignórelo, porque eso significa que no es espiritual. Porque una cosa es creerse espiritual y otra, ser espiritual. ¿Y cómo yo sé, pastor, que alguien es espiritual o no es espiritual? Por los frutos los conoceréis. Pastor, yo quisiera aprender más de eso, por supuesto. Hay un libro espectacular que se llama la Biblia. Y ahí usted va a poder entenderlo. Hay otro que viene tratando de explicar esa parte espiritual y se llama Una persona espiritual. Y lo puede conseguir en la librería de la iglesia. Ahí usted puede entender que para ser espiritual usted no necesita una religión, usted necesita principios que traigan orden a su vida. Bueno, excelente. Ese es nuestro último libro, Una persona espiritual. Espectacular, no se lo pierdan. Pronto va a ser el lanzamiento, pero ya lo pueden adquirir en la librería de la iglesia. Ahora bien, mas el que ignora, ignore. Entonces dice Pablo, ustedes creen que son espirituales, bueno, entonces yo les voy a dar un mandamiento, pero los que no sean espirituales, pues ignórenlo, porque yo no voy a pelear con ustedes, porque el que es espiritual no pelea con el que es carnal, porque el que es carnal jamás va a entender las cosas del espíritu. El que lo entendió, como dijo el hermano. Así que, hermanos, mira qué tremendo dice Pablo, así que hermanos, porque le estoy hablando a los de las iglesias, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ustedes son espíritus, bueno, está bien, pero que lo que Dios les dio no se salga del orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces no me digas que esa gritería viene de Dios, porque todo lo que produce desorden no viene de Dios. No me diga que esa tembladera y pegarle a la señora que está al lado y pegarle al niño que estaba al frente. No me diga que eso viene de Dios. No, porque Dios es un Dios de orden y Dios no va a hacer nada para alterar el orden de la reunión. O sea, hay cosas que están por fuera del orden y todo lo que está por fuera del orden está por fuera de Dios. Eso le dice Pablo a la iglesia. No me diga que usted es espiritual cuando su casa es un desorden. No me diga que usted es espiritual cuando su economía es un desorden. No me diga que usted verdaderamente cuando sus relaciones sentimentales son un desorden. Entonces, está bien que estés en proceso de un crecimiento espiritual, pero reconoce que hay áreas que necesitan orden. Porque si tú te crees espiritual, pero vives en medio del desorden, pues significa una sola cosa. Mira lo que le dice Pablo en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, porque para poner orden se necesita madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Y qué es la madurez? Diga conmigo, dejar de ser niños. Madurez es dejar la niñez. Digan a la abuela Clotilde, dejar la bobada. ¿En qué se diferencia un niño de un adulto? ¿Qué es lo que se conoce como madurez? Pero escúchame, no es la edad cronológica, porque yo conozco niños de 45 años, niñas de 47, todavía hacen pataleta. Uno las ve haciéndole pataleta al marido en el parqueadero de la iglesia. Uno ve a los niños haciéndole pataleta a la mujer en el supermercado. Niños de 50, 45, 30. Por tanto, no es la edad cronológica, es la madurez lo que diferencia a un niño de un adulto. ¿En qué se caracteriza? Dos elementos básicos. El niño se mueve por emociones, el adulto se mueve por decisiones.
El niño se mueve por impulsos, el adulto se mueve por principios. Mira qué tremendo es eso. El niño se mueve por impulsos. Es que yo sentí hacer eso. Es que yo sentí botar el jarrón. Es que yo sentí patear el balón. El adulto se mueve por principios. El principio del perdón, el principio del respeto, el principio del acuerdo, el principio de la coherencia, el principio de la confrontación. Porque sin importar mis sentimientos, yo no me muevo por lo que yo siento, yo me muevo por lo que Dios dice. Y lo que Dios dice establece un principio y es inmutable. Es que yo no siento pedir perdón. No, es que tú no pides perdón porque tú lo sientas. Tú pides perdón porque es un principio. Es que yo no siento el amar a mis enemigos. No, es que tú no amas a tus enemigos porque tú lo sientas. Es que el amor es un principio. Es que yo no siento el hablarle bien a mi marido cuando es que no, tú no le hablas bien a tu marido porque te nazca, tú le hablas bien a tu marido porque es un principio. Se llama el principio de la honra, el principio de la autoridad. Por eso nosotros como adultos, como hombres y mujeres maduros en Cristo, no nos movemos por impulsos, nos movemos por principios. Y todo lo que nosotros enseñamos en las escuelas de formación, en CLIC, en el Centro de Liderazgo Integral Cristiano, son principios. Porque solamente los principios correctos pueden cambiar los finales incorrectos. Solo los principios correctos pueden cambiar los finales incorrectos. Y seamos sinceros, hijos. Todos, absolutamente todos, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con finales incorrectos. El matrimonio va mal, la economía va mal, el corazón va mal, la vida espiritual va mal. Es entendible, es entendible. Y eso no te hace malo, eso te hace simplemente humano. Y entonces, ¿qué vienes tú a buscar? Principios. Porque los principios son lo único que puede establecer orden. Eso te lo voy a enseñar en la próxima sesión, donde vamos a hablar del establecimiento del reino de Dios, cómo vivimos el reino de Dios en Senda de Valientes. Pero por ahora es importante que entiendas eso. Para ponerle orden a tu vida, tienes que dejar de ser niño. Puedes ser niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Porque si no piensas con madurez, jamás vas a poner orden, solo vas a buscar culpables y encontrar justificaciones. Pero en el desorden, Dios no puede obrar. Por eso el orden es fundamental. Y hay muchas personas que vienen a la iglesia y algunas me dicen, pero pastor, ¿por qué la iglesia no está más llena? Si la iglesia es bonita, predica bonito, hay amor, humildad, excelencia. Sí, pero es que también hay orden. Y el que se resiste al orden se termina buscando otro lugar. Se termina buscando otro ambiente. Pero si tú no buscas el orden, significa que no estás buscando la palabra. Eso significa que no estás buscando a Dios, que viene buscando las añadiduras, pero no el reino de Dios y su justicia. Por eso lo primero que tú tienes que venir a buscar a la iglesia, ¿qué es? Diga conmigo, una palabra. ¿Y la palabra qué trae? Orden. Ya, ¿cuál es el problema? La palabra no trae bendición, la palabra trae orden. Y el orden trae bendición. Uy, qué tremendo es eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero no se vayan a desconectar, tranquilo, no se van a desconectar, que más de uno dirá, uy, no, espere que viene lo mejor. Y acompañando el amor, la humildad, la excelencia y el orden, tenemos la unidad. ¡Ay, qué hermoso es esto! La unidad. Y esos son los 5 pilares estratégicos que Dios estableció en el ambiente espiritual de esta casa. Otras iglesias tienen otros pilares, otros ambientes, pero el que Dios nos entregó es este. Amor, humildad, excelencia, orden y unidad. Y la unidad es la base de la iglesia. Ninguna casa dividida contra sí misma puede mantenerse en pie. Ninguna casa dividida contra sí misma puede prosperar. Por lo cual se hace necesaria la unidad para poder proyectar una vida bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana en la iglesia se fundamenta en el principio de la unidad, en el valor de la unidad, no de la uniformidad. Y eso se ha confundido mucho. Y hemos confundido unidad con uniformidad. Hemos confundido estar unánimes con estar juntos. Son dos cosas distintas. La unidad es la esencia de la iglesia. Una iglesia dividida contra sí misma no prospera. Una iglesia dividida contra sí misma no se mantiene.
en pie. Una iglesia donde la visión va por un lado, pero la hermana Filomena va por otro, los líderes van por otro, los servidores van por otro, nunca va a llegar a ningún lado, porque la iglesia necesita unidad. Por tanto, las personas no pueden venir a la iglesia para causar división. Las personas deben venir a la iglesia para buscar unidad. Pero como unidad no es uniformidad, eso significa que tú tienes derecho a pensar diferente. Tú tienes derecho a sentir algo diferente. Tú tienes derecho a no estar de acuerdo, pero debes colocar los principios para poder llegar a un acuerdo. Por eso, cuando tú pienses diferente, ok, tú tienes que sopesar si ese pensar diferente te impide seguir avanzando en la visión de lo que Dios nos ha entregado. Si no te lo impide, sigue adelante. Porque no queremos personas que piensen todas igual. No, la iglesia experimenta la multiforme gracia de Dios. Y parte de la multiforme gracia de Dios es la capacidad para tener una autonomía de pensamiento. Eso no significa que la iglesia se vaya a mover por tu autonomía de pensamiento. Hoy el mundo se mueve por ideologías. La iglesia se mueve por principios. Recuérdalo. La iglesia se mueve por principios. Por eso aquí no nos movemos porque, es que anoche tuve una visión y entonces a partir de mañana voy a ser el querubín protector de la iglesia. No, eso no funciona. Así no funciona. Eso no es un principio de la Biblia. Por eso nosotros en la iglesia nos movemos en la unidad de lo que la palabra de Dios establece en el orden de Dios para hacer las cosas con excelencia, en el ambiente de la humildad y con el propósito del amor, pero que haya unidad. Por tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos regidos en el poder del acuerdo. Diga conmigo, el poder del acuerdo. Y es que Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden andar Manuel y Lupita si no estuvieran de acuerdo? No podrían andar. ¿Por qué no podrían andar, pastor? Porque estarían en división. Y eso significa que una casa dividida no va a prosperar, porque Lupita va a jalar para un lado y Manuel va a jalar para el otro. Y todo el tiempo van a tener conflictos, peleas, problemas, quejas, reclamos, pellizco, puño, patada, y no va a pasar nada. Pero cuando nosotros entendemos el poder del acuerdo, que es un principio de la palabra, pues vamos a poder establecer un marco de unidad. Diga conmigo, unidad. Diga al que está a su lado, no es uniformidad. ¿Qué significa? Que no vamos a pensar igual probablemente, pero nos vamos a poner de acuerdo en unidad. Y para que haya un acuerdo, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Para que haya un acuerdo, todo acuerdo tiene que ser precedido por un desacuerdo. ¿Cuándo nos tenemos que poner de acuerdo? Cuando hay un desacuerdo. Entonces hay un desacuerdo, tú piensas distinto a mí, ok, ven, sentémonos. Déjame conocer tu argumento. Ok, ven, yo te doy el mío, lleguemos a un acuerdo. Y si no podemos llegar a un acuerdo, bueno, podemos llegar al acuerdo de que no estamos de acuerdo. ¿Puedes caminar así o no puedes caminar? Ok, vamos para adelante. Porque es si alguno quiere. Tú no puedes ser parte de una iglesia porque te toca. Hoy tenía una consejería con un joven que quiero mucho, muy especial, ya es mi hijo espiritual. Pero al principio no quería venir a la iglesia. Y la esposa molesta que tiene que... Hombre, mi hija, ¿tú lo conociste cristiano? No, pastor. Entonces, ¿cuál es tu problema? Déjalo, pero dale testimonio. Cuando salgas de la iglesia, lleva a tu casa el amor, la humildad, la excelencia, el orden y la unidad que aprendiste en la iglesia. Que el ambiente que recibiste en la iglesia impregne tu casa. Y cuando Él te salude, háblale con amor. Y cuando Él te pida algo, respóndele con humildad. Y todo lo que hagas en tu casa, hazlo con excelencia. Y procura que todas las cosas estén en el orden. Y cuando Él te pida algo que esté por fuera del orden, busca llegar con Él a un acuerdo para que haya unidad. Y hoy el esposo me decía, pastor, estoy feliz en la iglesia, estoy aprendiendo mucho, esto es diferente, esto no es como yo había conocido. Y, gloria a Dios.
Porque esto no es por obligación, esto es por inspiración. Pero para eso tenemos que vivir en unidad, y eso requiere el poder del acuerdo. En un matrimonio está compuesto por dos personas distintas que piensan distinto, actúan distinto, se comportan distinto, esperan cosas distintas. Esto es un matrimonio. Por tanto, lo único que puede mantener de pie un matrimonio es la unidad, y solamente puede llegarse a unidad a través del poder del acuerdo. Es que yo voy para allá, no, pero yo voy para allá. Bueno, mi amor, sentémonos y definamos, porque tenemos que ir para un solo lado. Yo digo que es blanco, tú dices que es negro, sentémonos y saquemos un gris de todo esto. Pero tenemos que utilizar el poder del acuerdo. A mí me impacta en el libro de Juan, capítulo 13, la manera en que el Señor Jesús proyecta la unidad en sus discípulos. Él les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y mira qué hermoso cómo el Señor enmarca los 5 principios estratégicos, los 5 columnas de nuestro ministerio. Y es que no podrá haber unidad si primero no hay amor. Y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, porque el conocimiento tiene que ser precedido por el amor. Escúchame, de nada te sirve el conocimiento si no hay amor. El Señor Jesús no dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que prediquen de día y de... No, en que estudien teología 1, 2, 3 y avanzada. No, en esto conocerán que son mis discípulos, en que den mucho dinero. No, porque lo único que puede llevar a una persona al conocimiento de tu fe es tu amor. En esto conocerán todos que ustedes son de los míos, en que el amor los mantenga unidos. Pero ¿sabes por qué la gente de afuera no conoce el ambiente de adentro? Porque ve cristianos que hablan mal los unos de los otros. Porque ve cristianos que hablan mal de pastores, pastores que hablan mal de otros pastores, líderes que salen de una iglesia hablando mal de su pastor. Yo siempre le digo a la persona cuando llegan a la iglesia: pastor, es que yo vengo de la iglesia del pastor fulanito. Ok. ¿Y te sigue congregando? No, ya no me congrego, dejé de congregarme hace 3 años. ¿Por qué? No me tienes que decir por qué. Solamente déjame saber qué quieres vivir en Cristo en esta iglesia. Porque realmente, cuando tú sales de un lugar, debes examinarlo todo, desechar lo malo y escoger lo bueno, y quedarte con lo bueno. Pero la única manera para que afuera conozcan el valor de lo que Dios nos ha dado aquí adentro es que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. La única manera para que verdaderamente los matrimonios cristianos puedan inspirar a otros matrimonios a venir a Cristo es que vean esposos que se amen los unos a los otros. En eso conocerán que vale la pena venir a la iglesia. Cuando vean que nos amamos los unos a los otros. Y eso se llama unidad. Mi amor, no piensas como yo pienso, pero igual no dejo de amarte. Mi amor, entiendo que estás molesto porque no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste o con lo que tú elegiste, pero igual no dejas de ser mi amor. O sea, yo no entiendo por qué una pareja cristiana pelea y... González, ¿qué quiere Martínez? Pero los 3 días se arreglaron y ay, gocito, ay, cochita, ay, princesita, ay. ¿Por qué deja de ser tu amor solamente por un desacuerdo? No tiene sentido, ¿verdad? Asimismo debe ser la iglesia. La iglesia tiene que estar enmarcada en el poder del acuerdo, porque así conocerán afuera lo que vivimos aquí adentro. Y la única manera para que afuera conozcan el amor que hay aquí adentro, la humildad con la que vivimos aquí adentro, la excelencia con la que hacemos las cosas aquí adentro, el orden que se establece en nuestra vida aquí adentro, es a través de la unidad como nos proyectamos allá afuera. Por eso vivimos de esa manera el cristianismo. Esos son las 5 columnas, los 5 pilares de este ministerio. Podemos tener muchas cosas para ofrecerte. Tenemos unas escuelas de formación espectaculares. Clic.
Centro de Liderazgo Integral Cristiano. Es espectacular. Pero en eso no conocerán que somos discípulos de Cristo. Tenemos un devocional hermosísimo de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Zoom. Espectacular. Pero en eso no conocerán que somos sus discípulos. Tenemos consejería matrimonial, consejería para jóvenes, consejería familiar, consejería para niños, consejería empresarial, pero en eso no conocerán que somos sus discípulos. Escúchame, tenemos academias de música y formamos jóvenes, adultos en el arte, en el don de la música para que adoren al Señor, pero en eso no conocerán que somos sus discípulos. Y sin embargo, nos esforzamos por hacer todo con amor, humildad, excelencia, orden y unidad. Y esa es la única manera de que allá afuera conozcan lo que vivimos aquí adentro. Yo siempre le digo a las personas algo que aprendí hace muchos años. Los cristianos tenemos que predicar por la mañana, tenemos que predicar por la tarde y tenemos que predicar por la noche. Y si es necesario, tenemos que abrir la boca. Pero solo si es necesario. Pero cuando tu estilo de vida proyecta amor, humildad, excelencia, orden y unidad, no tienes que abrir tu boca para predicar, porque tú eres la mejor predicación.